Hola, hola Capricornio, bienvenido. Vamos a ver cuál es el mensaje que quieren entregarte el día de hoy. Tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros. Esos seres que te acompañan cada día, que te están enviando esos mensajes que tú necesitas. Algunos te das cuenta, otros no, pero ellos siguen ahí y estarán durante toda tu vida. Puedes mirar tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. Recuerda que yo solo soy la mensajera. Intento canalizar la mayor cantidad de mensajes, pero no todos van a resonar con tu situación. Recuerda también que eres un diamante que se está puliendo con cada experiencia. Así que si hay una pequeña frase, una pequeña palabra que despierta, que conecta algo en ti, ahí también hay una lección, hay un aprendizaje y hay algo que puedes estar sacándole provecho. También recuerda que puedes mirar esta lectura como ese recordatorio de que tienes una brújula interior muy poderosa. También que no son sentencias, estas lecturas no son sentencias, pero que sí se pueden transformar en un poderoso decreto que conecte con tu fuente creadora. ¿Vale? Vamos a ver cuál es el mensaje para ti el día de hoy. Bueno, han salido demasiados. Capricornio, ¿cuál es el mensaje de Capricornio? Capricornio. Capricornio. Ahí está. En la base se queda un mensaje, te busca, estate al tanto, el mundo espiritual te quiere tocar. Y culmina el momento de la humildad y el arrepentimiento. Perdónate y empieza a quererte tal y como eres. Nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida, y algunos hasta toda su vida, creyendo que son culpables, que tienen que seguir viviendo con esa culpa toda su vida, bien sea por lo que no hicieron o por lo que hicieron. Y te dicen, hay que parar ya de arrepentirte. El cambio realmente va a verse en tu vida cuando tú te perdones definitivamente por lo que hiciste o por lo que no hiciste. Porque a veces el mayor arrepentimiento es, no hice tal cosa en el momento que pude y ahora ya no hay opción y me arrepiento durante toda mi vida. Eso tampoco te aporta nada bueno. Tienes que empezar a quererte con aquellas cosas que no hiciste bien, con aquellas cosas que sí hiciste pero de igual manera te equivocaste, o con las que no te equivocaste también, todas como parte de ti. Y no es que quieras seguir repitiendo las mismas cosas una vez tras vez, no. Pero tampoco machacarte tanto con lo que ya pasó. Eso lo único que necesita de tu parte es perdón y dejarlo ir. Es parte de tu aprendizaje. Y has venido así por una razón. Entonces, siendo consciente de que lo único que tienes tú en tus manos es este momento presente y que es muy fugaz, que es así de rápido, porque en lo que te estoy diciendo esto ya pasó 1, 2, 3 segundos, es decir, ni siquiera presente en el momento, porque pasa tan rápido que ni da tiempo a ser totalmente consciente. ¿Para qué estar perdiendo el tiempo con algo que ya pasó? Ya pasó. Pero ¿para qué estar perdiendo el tiempo con lo que está por venir? No, en este momento trato de crear o procurar una vibración que esté alineada con aquello que quiero conseguir, pero no viviendo en el futuro y con la preocupación de que si se me da, que si no se me da. No, ni pasado ni futuro, ahora. Me quiero tal y como soy. Sé que erré tantas veces, sé que hice tantas cosas buenas, pero las valoro las dos, porque de las dos soy yo, son partes de mí, ese soy yo, con mis errores, con mis fracasos, con mis virtudes, con mis defectos, no me gusta llamarle defectos, pero bueno, con aquellas cosas que me gustan y con aquellas cosas que no me gustan tanto de mí.
pero soy yo. ¿Qué quiero cambiar? Bueno, me pongo a hacerlo, pero tengo que partir de la base de la aceptación. Si no, pues amarte a ti mismo va a ser muy complicado. Y bueno, por otra parte, un mensaje te busca, ya te están diciendo que el mundo espiritual es hora de cambiar. No esperes más ni demores decisiones. Aquí hay que dar un paso. Pero aquí te están diciendo que el mundo espiritual te está enviando mensajes y puede ser a través bien de un sueño, pero también siento como de en un momento en el que veas algún pajarito, algún ave, que te venga una idea, que te llegue una iluminación, una claridad, que la tomes en cuenta. Dice, puede que a veces tú creas que son parte de tu imaginación y han sido señales que te han enviado. Van a seguir insistiendo y hasta que no logres verlo, ellos van a estar ahí enviándote ese mensaje, pero están intentando comunicarse contigo. Y lo van a hacer de diferentes maneras porque para cada persona la forma de asimilar un contacto con el mundo espiritual es diferente. ¿Vale? Entonces, hay mensajes que te llegan de manera intuitiva y que tú lo puedes desechar pensando que es imaginación, o que es una tontería, o que es una locura, o que escucha próximamente tu intuición, porque están enviándote mensajes. Y alguno va a entrar así, como de un pensamiento, y es como que la señal para que tú sepas que es un mensaje enviado puede ser una paloma o algún ave que tú veas y te llegue esa idea. Están intentando enviarte un mensaje ahí con esa idea. Vamos a ver. Capricornio. Aquí hay algo que se va a estar dando, que ya tú llevas tiempo manifestando, o que ya tú estás listo para recibir. Es algo que si no se dio antes, aquí me muestran la carta de el karma. Es algo que te estaban mostrando. Mira, lo que estoy sintiendo es que algo se pudo haber retrasado o algo pudo no haber llegado en el momento en el que tú quisiste, pero era porque estaban intentando darte alguna lección o darte algún aprendizaje de esto. Quizás hasta procurar que tú aprendieras esas lecciones, porque el mago al final se convierte en un maestro a base de qué? De prueba y ensayo, ¿vale? Entonces como tú has hecho algo intentando manifestarlo, pero se quedó ahí como en espera y tú puedes haber estado esperando porque en el proceso había algo que aprender. Quizás tú estés esperando algo y solo necesitas escuchar este mensaje, aclarar esto, permitir que este mensaje del mundo espiritual termine por llegar a ti, tú recibirlo para que entonces se te dé. Ok, ahí está tu reina de pentáculos. La justicia, el mundo, 6 de copas, el colgado. Hay un recuerdo que te puede estar atando. Por eso te dan aquí la carta del arrepentimiento, de que ya tiene que culminar esta etapa de arrepentimiento. Conflicto, 4 de espadas. Hay que... Ok, sí, ya veo por dónde más o menos. Me dan un mensaje muy claro y es que tienes que empezar a valorar tu verdad. Lo que tú consideras que es tu creencia o tu verdad. Cada persona va a tener su propia verdad.
Para cada persona el cambio es diferente. Aunque sea lo mismo, cada persona lo va a recibir de manera diferente, porque cada persona tiene sus propias creencias, sus propios condicionamientos, tiene su propia historia de vida. Entonces, muy en lo particular, en lo que a ti corresponde, hay algo que te ha estado atando. No voy a entrar en detalles por lo que acabo de comentar, pero está muy claro que eso te ha mantenido en pausa y que tiene que ver con el pasado o con alguna situación de la niñez. Algo que haya calado en ti, pero como sucede la inmensa mayoría de las veces, se esconde porque ese niño no sabe gestionar sus emociones, no sabe enfrentarse a eso que está viviendo y lo esconde. Pero como adulto lo empieza a exteriorizar en sus relaciones con los demás. Esa situación que es puntual y que me salga el karma y la justicia aquí, es que se le pone punto final. Va a estar teniendo una conclusión. La carta del mundo está dando fe de eso también. Me muestran que en un tiempo tú estuviste o pudiste estar bastante estable a nivel económico. Pero por otra parte, es como que estuviste muy en tu centro, pero por alguna razón algo se pospuso, un proyecto nuevo, algo que tú quisiste hacer, y era porque ahí había que deshacerse de algo viejo. Para algunos puede tener que ver con un conflicto interno, pero muestra aquí este 5 de bastos, un conflicto interno que puede ser generado por otra persona. La torre, esto va a culminar. Tú no te preocupes porque esto va a culminar. De todas maneras, siempre el universo te manda a ti la señal. Como siempre digo, cuando llega la torre es porque ya el universo te está gritando, porque tú no supiste escuchar los primeros avisos. Ya cuando llega la torre es el grito del universo diciéndote basta. Ya esto no puede estar más en tu vida. No creo que vaya a llegar a ese punto porque yo veo un alto nivel de conciencia en ti, en que esto te ha estado atando, que tarde un poquito más o un poquito menos en deshacerte de esto, bueno, cada cual a su ritmo. Ni tampoco te sientas culpable si no lo logras hacer a otra velocidad que la que lo estás haciendo, porque cada cual tiene su ritmo. Pero hay algo aquí que concluye. Hay un karma que se cierra, un patrón que puede estarse eliminando, pero este eliminar patrones o reprogramar no es que quitaron a uno y pusieron a otro. Hay que darse tiempo. Estos son procesos lentos. Como ya te dije, hay unas personas que lo hacen más rápido, otras que se tardan más. Ve a tu ritmo, pero tu vida se está poniendo en orden. Y hay un ciclo en el que se cierra un periodo de, vamos a decirlo así, patrones kármicos o patrones heredados por tus ancestros o programación de tus progenitores, ¿vale? O las personas que se encargaron de ti cuando eras pequeño. Pero que concluya, porque viene la carta, que en este caso viene, es como el juicio. Fíjate que aquí está el juicio de Dios y el juicio humano. Que en este caso la carta de la justicia no la estoy viendo tanto como documentos legales. La estoy viendo más como que tu vida se está organizando en todas las esferas. Al estar en contraste aquí con la carta del karma, lo que siento es todas las esferas de tu vida se están ordenando. Se le está poniendo orden a ese caos que en un momento había o a ese retraso, porque el colgado te pone en pausa. Pero ojo, siempre digo con el colgado, esto es me pongo en pausa, aclaro, cambio de perspectiva, me permito ser más flexible,
le doy un giro a mi pensamiento porque encuentro esa claridad que necesito y soy un tren imparable. Ya salgo a comerme el mundo. ¿Por qué? Porque ya vi lo que necesitaba ver en este proceso de estancamiento. ¿Y qué es lo que yo siento que tú te vas a estar dando cuenta? Que tiene que ver con algo de la infancia. Muchos de ustedes ya lo saben. Es decir, aquí no hay duda. Y cuando no hay dudas, se puede trabajar. Cuando tú no sabes qué tratar, entonces estás como perdido. Aquí no veo que tú estés perdido. Veo que tú sabes muy bien porque has visto que quizás puedes hacer más cosas de las que estás haciendo y que por alguna razón tu vida es como que no acaba de despegar. Dice, ya ese ciclo cerró. La lección que se tenía que aprender, se aprende. Tu vida se empieza a poner en orden. Tengo todo el brazo con la piel chinita, súper erizado. Puede que tú tengas algún ancestro que te esté dando señales también. ¿Vale? Te está ayudando en el proceso de cerrar el ciclo. Y siento que para los que estoy leyendo han pasado por unas cuantas situaciones complicadas en su vida. Porque veo una lección bastante grande aquí, pasada por varios filtros. ¿Vale? Vamos a ver. Pero que al final es solucionado. Y sé que alguno de ustedes ya puede estar un poco cansado de todo este proceso, porque es que cansa, drena energéticamente el estar superando, entendiendo, comprendiendo. Llega el momento que dices, pero ¿hasta cuándo? Dice, tranquila, tranquilo. Eso que tú estás esperando te llega. Y cuando llegue ese momento lo vas a estar sintiendo como si fuera un milagro. Que no lo es tu trabajo intenso. Es tu trabajo, pero te llega. Por otra parte, si tú estás esperando algún trámite que te permite, porque siento como un viaje al pasado, pero es que este viaje también puede ser como al lugar donde naciste, a conectar con tus ancestros. Algo o lo hiciste o lo vas a estar haciendo. Algo que, que te libera. O a veces también, bueno, ese viaje puede ser no tan literal, sino más simbólico en el que tú vuelvas a tu infancia conscientemente para limpiarlo y para sanarlo. Organización. Te sentirás mejor y más centrado si te tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa y de tu lugar de trabajo. Dona lo que puedas para ayudar a otros que necesiten sus artículos, tus artículos. Asegúrate de tener tu agenda también ordenada. Es necesario tener todo en orden. ¿Qué más? Para Capricornio. Siento que eso no es un problema para ti, pero bueno. En la base se queda basta de quejas. Las quejas son afirmaciones de victimismo que nunca son ciertas. Desde el punto de vista espiritual, retoma el poder que Dios te ha concedido, afirmando que posees abundancia de opciones y libertad. Con el aumento de tu confianza y tu asertividad, observarás que estas afirmaciones positivas se transforman en realidad. Suprimir los bloqueos y los obstáculos. Tu buen trabajo personal y tu transformación a una energía positiva han superado los obstáculos anteriores y eliminado los bloqueos. Ahora experimentarás que tus proyectos progresan y avanzan. Permanece centrado en la gratitud para asegurar que tu flujo de abundancia continúa. Si piensas en tu abundancia como algo que sucede en el futuro, siempre estará a un día de distancia. Mira, siente y piensa y habla de la abundancia como algo que ya tienes
en el momento presente, y eso es lo que vivirás. Y pasar tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda la infinita sabiduría de Dios. Sale y disfruta de un paseo o ve a caminar con tu mascota. Medita bajo un árbol, arregla el jardín, siéntate bajo las estrellas o haz alguna otra actividad que te conecte con la amplitud sin límites. Vamos a pedir un mensaje de tu ángel de la guarda. Dice, ponte piedras protectoras, que estás en un tiempo en el que te estás limpiando, pero al limpiarte también dejas espacio para nuevas energías. Procura estar protegido energéticamente. Cambio positivo, atrévete a ser diferente. Cuando te critiquen, recuerda que no puedes gustarle a todo el mundo. Muchas personas célebres por ser brillantes y generosas no fueron apreciadas como se merecían o jamás se las comprendió en su vida personal. Pues es este tipo de persona el que a menudo siembra las semillas del cambio. Como siempre digo, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Cada persona te mira, te ve de la manera que entienda o que quiera. Y tú no puedes andar por la vida preocupándote por cómo te ve cada cual, ¿vale? Tú sé diferente o sé como tú quieras ser. Si te critican, bueno, esa es su opinión sobre ti, pero no permitas que esto haga mella en ti, ¿vale? Porque vas a lograr grandes cosas. Recuerda, ese tipo de persona que es el que genera críticas, es el que a menudo, más de lo que te imaginas, provoca cambios trascendentales, cambios muy grandes. Y bueno, son los que después son reconocidos, pero después que se les ninguneó. ¿Vale? Entonces, tú sigue adelante, sigue con lo tuyo, no te quejes. Has pasado por muchas cosas, sí, pero ya has superado los obstáculos, todos estos obstáculos, y hay un nuevo ciclo abriéndose para ti. Espero haberte ayudado de alguna manera. Un beso grande. Bendiciones.